Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, en el marco de las charlas que nos venimos dando, tenemos el placer de charlar con Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM La Plata, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. Vamos a charlar sobre la situación actual del reclamo argentino, sobre la soberanía de las islas, pero también sobre lo que pasó ayer. Ayer fue 9 de julio y hubo un desfile militar eh, con el nuevo gobierno que tuvo unas características muy particulares y de eso vamos a empezar a charlar con Rodolfo. Rodolfo, muchas gracias por atendernos hoy. ¿Qué tal, Héctor? Un placer saludarte y poder conversar contigo un rato. Bueno, para empezar, ustedes han denunciado que en el desfile militar que se realizó ayer en el marco de la celebración del 9 de julio, desfilaron torturadores que estuvieron en las Islas Malvinas y que torturaron a exconcriptos. Sí, vos sabés que nosotros hicimos un extenso comunicado. En ese comunicado tratamos de marcar, bueno, las razones por las cuales nuestra organización, el CECIM, decidió no participar. Y sin orden te diría que, sin orden de las razones, pero un poco Sí, para establecer este, nuestra opinión, lo primero es por una cuestión de dignidad, ¿no? Es muy difícil desfilar caminando al lado de, como vos bien lo señalaba, torturadores, hombres que durante la guerra de Malvinas fueron muy crueles con nuestros compañeros, que estaquearon, que obviamente aplicaron la picana, la agresión ideológica, la agresión religiosa. Bueno, y que aún hoy, a 42 años de concluida la guerra de Malvinas, todavía no nos explicaron las razones de la derrota. Entonces, creemos que es muy importante pensar de que es muy difícil, por lo menos para una parte y para el CECIN en particular, ser soldadito de una puesta en escena que iba a hacerle honores a un presidente donde su ícono de admiración es la mayor criminal de guerra que conoce nuestro pueblo, que es Margaret Thatcher, ¿no es verdad? Que fue la responsable del hundimiento del general Belgrano, pero también fue la responsable de conducir la guerra y al ejército británico en 1982. Es decir, que este acto ponía estas dos cosas sobre relieve, ¿no? Por un lado, los torturadores, los, los fabricantes del golpe o de los intentos de golpe de Estado, caso Rico, y varios de los carapintadas. De hecho, aparecieron algunas pancartas donde decían, bueno, los carapintadas teníamos razón. Hubo también desfile de los Falcon, digo, son cosas monstruosas que se coronan también con un presidente y una vicepresidente haciendo un paseo en un tanque, ¿no? Digo, por eso te establecía el problema de la dignidad. Eso para nosotros no le da honra a una causa tan profunda, tan sentida, tan noble en el sentimiento popular que es Malvinas, y que obviamente Malvinas como concepto, como idea, como cuestión, pone la contradicción fundamental entre nuestro pueblo y una potencia extracontinental como es el Reino Unido, en tensión todo el tiempo, y que desde 1982 a la fecha ha tenido distintos momentos, pero que en definitiva no ha sido nunca un tema en el cual la Argentina haya claudicado, aún teniendo gobiernos neoliberales como fue el de Macri, y que hoy lo vemos con muchísima preocupación a lo que hace y sucede con el gobierno de Milei, ¿no? A nosotros nos suele ver público que no es solo de Argentina, sino que a veces es de Latinoamérica. Recordemos también esa consigna que ustedes siempre enarbolan, ¿no? Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Incluso hemos tenido la suerte de tener algunos
personas que nos han visto desde Europa. Para aclararle a quienes tal vez no son de aquí o a quienes son más jóvenes y no conocen tanto la historia de Malvinas, ¿qué fue, vos señalabas, ¿no? El hundimiento del general Belgrano. ¿Qué fue el hundimiento del general Belgrano? Y también preguntarte cómo se entiende, ¿no? Esto de que militares torturando a sus propios soldados. Bueno, en primer lugar, el día 1 de mayo del 1982, el 2 de mayo para ser más preciso, el hundimiento del general Belgrano, que era un crucero de la Segunda Guerra que, bueno, revestía para la Armada Argentina, estaba fuera de la zona de exclusión de lo que uno podría decir el escenario del combate. La decisión del gobierno británico fue de hundirlo sin estar en una acción de guerra determinada. Por lo tanto, era un crimen objetivo que costó más de 323 tripulantes que murieron entre soldados y militares en general, en su gran mayoría de bajo rango, y que eso está tipificado como un crimen de guerra. Y si bien es cierto, no ha habido de parte de nadie un juicio que marcara esto, es cierto que en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ver y entender lo que sucedió, es un crimen atroz, es un delito a la humanidad por la cual nunca pagó ni Margaret Thatcher ni el Reino Unido, ¿no? Este, entonces, bueno, para nosotros eso nos ha marcó el inicio de las acciones bélicas de la Guerra de Malvinas, que después concluyeron en junio del 82. Y es cierto, o no menos cierto, es que el ejército argentino no era el ejército de San Martín, que iba a hacer una acción, o como ellos suelen decir, una gesta liberadora del imperio británico, ¿no es verdad? Por el contrario, no tuvo nada de gestuoso, y sí tuvo comportamientos aberrantes, partiendo desde personajes como Astiz, que estuvieron y se rindieron sin combatir, pero que también estuvieron una cantidad de militares denunciados por crímenes de lesa humanidad en el territorio y también en las islas. Y en el caso particular de los soldados de Malvinas, una práctica común de ellos fue la tortura, ¿no? Y esta tortura se materializaba en estaqueamiento, que es ponerte en el formato tal cual uno vio a Tupac Amaru, en vez de tirarlo por caballo, estábamos estaqueados en el piso, a la sombra. En muchos casos los soldados fueron a la sombra con temperaturas bajo cero, mojados para que la tortura fuera más dolorosa, a veces por el robo de algún alimento o porque, bueno, el frío hacía que también te durmieras o por distintas decisiones del ordeno y mando sin a veces tener demasiadas explicaciones, como también los malos tratos, ¿no? Los malos tratos ejercidos hacia los soldados, a veces con reprimendas que respondían por el carácter de tu piel, ¿no? O porque tu condición religiosa. Los soldados judíos también sufrieron mucho esto, ¿no? Y recordemos que la mayoría de los soldados que participaron de la guerra de Malvinas eran soldados en cumplimiento de la ley del servicio militar obligatorio. Por lo tanto, eran población civil, ¿no? Ejerciendo un servicio a la patria por una ley hoy derogada que tenía que ver con el servicio militar. Por lo tanto, esto nos llevó a nosotros como organización a ejercer una causa que está sentada en el Juzgado Federal de Río Grande, que es la causa 1777 del año 07, que ya tiene un recorrido muy grande y que a la fecha todavía no tiene ninguna procesamiento y mucho menos condena de los militares por estas prácticas, ¿no es verdad? En eso la justicia argentina ha sido muy lenta, pero también muy cómplice, ¿no? Y obviamente no ha hecho lo que obviamente una sociedad democrática exigió posguerra de Malvinas, que es precisamente la justicia
para quien la necesita, entendiendo de que en el sistema democrático es un poder de los determinantes del Estado, ¿no? Te iba a preguntar eso o algo relacionado con eso, por lo que vos señalabas, vos dijiste 42 años de la guerra, ¿no? 40 años de democracia ya, 41. Estos militares que desfilaron ayer en el marco del desfile y del show que armó el gobierno de Milei y de Villarroel, ¿siguen en funciones? ¿Han sido degradados? Eh, en el marco de la democracia, más allá de la justicia, ¿los gobiernos democráticos hicieron algo con estos militares? No, de hecho, uno de quienes participó ahí en esa marcha es uno de los principales denunciados por nuestra organización, que era un subteniente de apellido Taranto, y que es, bueno, uno de los principales militares que corresponden a esta gran causa, ¿no? Pero hay más de 120 denunciados. La mayoría hoy ya son personas que están fuera del ejército, pero sabés que ahí sucede un hecho muy peligroso, que es el que a nosotros nos llama siempre poderosamente la atención. Es como que con Malvina hay un pacto de silencio adentro de las fuerzas, ¿no? Las fuerzas no se han depurado, porque obviamente no se han depurado sus planes de estudio, siguen todavía sosteniendo viejas teorías, e inclusive este gobierno ha intentado de alguna manera u otra modificar lo que es la ley de defensa nacional, haciendo esa confusión entre defensa y seguridad, ¿no es verdad? Como si fueran exactamente las mismas cosas. La democracia con la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, si hay algo que trajo de importante es que precisamente lo que permitió es desarrollar una ley de defensa nacional, que entendiera, ¿no?, que las Fuerzas Armadas debían cumplir un rol de defender el territorio sobre la base de que nuestro país es un país territorialmente muy extenso y a su vez marítimamente también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto pasa y, por supuesto, si hay algo que nos ha generado también mucha indignación con relación a lo de ayer, es que pareciera que las Fuerzas Armadas que desfilaron, ¿no?, y subieron a este presidente que admira a Margaret Thatcher no tuvieran sangre en las venas, ¿no? Es decir, che, ¿cómo puede ser que no haya un solo militar argentino, ¿no?, que diga, bueno, esto es una barbaridad, me planto, hasta acá acepto? Porque digo, eh, si uno toma la experiencia histórica y lo que pasó en la Argentina, la revolución del 56, la llamada revolución fusiladora, obviamente mató a militares patriotas que tuvieron en algún momento una posición de dignidad, que se pararon y se enfrentaron al oprobio. Estos son absolutamente complacientes, aceptan todo, aceptan que venga Laura Richardson y le dé orden al presidente y al presidente al resto, y nadie pronuncia absolutamente nada. Tenemos una tradición en la Argentina de militares patriotas y pareciera ser de que muchos de ellos hoy se olvidaron del pasado y han roto todo vínculo con esa idea libertaria que inclusive venía desde San Martín para la fecha, ¿no? En ese sentido también te quería preguntar, igual acabas de nombrar, ¿no?, a Laura Richardson, ¿qué, qué rol puede cumplir este ejército con estas características en el marco de un intento de recomposición neocolonial que está llevando adelante Estados Unidos a través del Comando Sur, a través del Departamento de Estado y a través de los alfiles que tienen en la región, entre ellos nuestro propio presidente Javier Milei? Vos sabés que yo creo que la democracia en esto también tiene una deuda, ¿no? La política tiene una deuda de poder discutir el modelo de Fuerzas Armadas que se necesitan para un país como este después de sucedida la Guerra de Malvinas. Creo que la dimensión geopolítica que tiene Malvinas no pareciera ser que estuviera insertado en el ADN de los militares argentinos, ¿no?
Creo que esa causa nacional tan fuerte no solamente se remite a un hecho simbólico de decir de que las Malvinas son argentinas, sino a entender un amplio campo de disputa en el cual las Islas Malvinas están enclavadas en un lugar ultra estratégico del planeta, en un lugar donde se vinculan dos océanos, en un lugar donde está poblado de recursos tanto naturales como estratégicos, donde, bueno, las cuestiones que le van a faltar al planeta en los próximos periodos están ahí, en alimentos, agua potable, recursos energéticos, minerales raros, y obviamente también está toda la perspectiva hacia la Antártida, ¿no es verdad? Entonces creemos que las Fuerzas Armadas adolece de esta discusión, que también la política no ha creado las condiciones para una discusión de jerarquía sobre el tema, que ponga en valor lo que representa ser un país bicontinental, que ponga en valor lo que representa ser un país que tiene 2/3 de su territorio en el agua y que obviamente es central construir una estrategia de defensa que incluya no solamente el territorio continental, lo insular, lo marítimo, sino también lo espacial. Creo que tanto la OTAN como el Reino Unido sí tienen una estrategia para esta parte del planeta, es una estrategia de dominación y control de saqueo, ¿no? Hay que ver que ahí hay algunos recursos que obviamente son los que hoy se necesitan para tener la vida que todos conocemos, pero también no solamente están ahí, sino también están en el norte del territorio, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hoy todos sabemos alrededor del tema del litio y que se producen algunas cosas que creo que nos deberían llamar la atención. Cada vez que uno pincha la cordillera para sacar algún recurso natural, también genera un impacto en el ambiente y ese impacto en el ambiente, en definitiva, también afecta a la vida de las personas. Aunque esto por ahí no sea parte de la mesa cotidiana, la conversación en la cual las familias discutan, son cuestiones centrales y estratégicas para un país que tiene inconmensurables oportunidades tanto en el mar como en la cordillera y en todos aquellos núcleos que obviamente hacen a la riqueza de la Argentina, ¿no? Te voy haciendo las últimas preguntas, Rodolfo. Eh, por un lado, te quería preguntar, antes de meternos en una cuestión puntual de Malvinas, que tiene que ver con unas declaraciones que han surgido desde el Reino Unido en el último tiempo, si se está jugando la Copa América, Argentina va a jugar la final de la Copa, todavía no sabemos con quién, pero bueno, va a jugar la final. Hace poco salimos campeones del mundo, pero cuando surgió el campeonato, cuando se dio el campeonato del mundo, había una canción que era el emblema de la hinchada argentina, que en una parte hacía referencia justamente a ustedes, a todos los chicos que fueron a combatir allá, que son los que son reivindicados por el pueblo argentino, diciendo, esos pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Eh, pero después se votó a un presidente que reivindica a Margaret Thatcher con todo lo que vos describiste recién. ¿Te hizo ruido, digamos, ese contraste entre aquella canción que la cantaba aparentemente todos los argentinos y después la votación a este presidente que reivindica a Thatcher? Sí, la verdad que sí nos generó un ruido, obviamente, a veces incomprensión. No obstante eso, hay un 50% o casi un 50% que tomó esta canción como un símbolo importante y que logró, eh, o que por lo menos entendemos así, de que este fue un mensaje de amor, de cariño, de reconocimiento a esto que yo te nombraba, a los soldados civiles, ¿no? Los pibes de Malvinas no está hablando de las Armadas, está hablando de la generación de pibes de 18 y 19 años que con muy poco este, hizo lo único que podía hacer, que es entregar su vida. Entonces, la canción nos honró como símbolo, la verdad que fue muy agradable escucharla. Por supuesto que también en esto
hay múltiples explicaciones y quizás yo no tenga todas las certezas ni las mejores como para saber por qué la gente tomó la decisión de optar por Milei, pero creo que también aparece en escena un hartazgo de un modelo que tampoco había resuelto cuestiones que eran sensibles al pensamiento joven, ¿no? Al pensamiento de que había muchas cosas que no les resolvían la vida, que no le daban una oportunidad de ser y de crecer, ¿no? Entonces creo que por ahí hay muchas explicaciones en ese voto, sin dejar de sentir este amor por Malvinas, porque hoy en la Copa América, como vos bien decís, y yo lo vengo siguiendo porque tengo también mucho amor futbolero, escucho que la canción se vuelve a cantar. Es decir, sigue siendo un emblema simbólico, al menos, del canto popular, y la verdad que eso nos parece que en algún momento se va a expresar de otra manera, ¿no es verdad? En algún momento esto va a tener un impacto en los jóvenes de otra magnitud. Ahora bien, creo que hay que trabajar mucho en la construcción de esa conciencia, ¿no? Creo que las cosas no cambian por este, simples reflejos, ¿no? Son construcciones colectivas que a veces llevan tiempo, que obviamente eso depende mucho del nivel de organización popular, de la capacidad que tenemos todos de ser generosos en los diálogos, de jerarquizar la discusión política y obviamente de poner estos temas en la dimensión que, bueno, ameritan tener en un país que, obviamente, como la Argentina, debería estar plagado de muchas más oportunidades de las que tiene y no tener 50% de la población bajo los niveles de pobreza, ¿no? Y te voy a contar un ejemplo, si tenemos un Sí, sí, minuto más, sí. que es nuestra organización, es la única organización que ha logrado frenar en un punto el decreto 7023 que tiene que ver con el artículo 154 de la Ley de Tierra, ¿no? Planteando dos cuestiones centrales, la integralidad territorial y la no extranjerización del territorio. Creo que en la Argentina conocemos bastante de esto, sabemos lo que son los LEWIS, cómo se han tratado siempre de apoderar de aquellas zonas que son ricas, este, por lo que encuentran ahí y también porque son limítrofes, pero también porque marcan un modelo colonial que viene de la Baring Brothers a la fecha, ¿no? Y que ha tenido distintas expresiones en distintos momentos históricos. Y en ese sentido, el CECIN ha sido una organización que ganó la batalla en términos jurídicos, ¿no? La ganó en la Cámara Federal y hoy está en instancia de corte. Y eso me parece que es un hecho muy importante, que es un hito que solamente ha tenido el reconocimiento de una sola dirigente política en la Argentina, que ha sido Cristina Fernández de Kirchner. De ahí para acá no hay un solo diputado, un solo senador que nos haya llamado para decir, che, muchachos, qué bueno que es esto. Y ahí aparece la deuda de la política, ¿no es verdad? Aparece No. la deuda de los tipos que, aún muchos de esos que sabemos que lo piensan, que están de acuerdo, que son amigos, que, bueno, sí lo han hecho organizaciones no gubernamentales, sindicatos, universidades, compañeros de trabajo, compañeros docentes, ¿no? Pero digo, la política tiene esa deuda, por lo menos de generosidad, de pensarse más allá del ombligo, ¿no? Rodolfo, tenía otras preguntas para hacerte, pero prefiero cerrar con esta respuesta que me has dado, que tiene este carácter positivo de este triunfo que ustedes han conseguido en la justicia para frenar la extranjerización de la tierra, para defender, como han defendido en tantas ocasiones, la soberanía argentina, como lo hicieron poniendo el cuerpo en el 82 y como lo hicieron después a lo largo de estos 40 años de democracia, luchando en distintas instancias y con sus cátedras sobre soberanía, dando charlas en colegios, en facultades, siempre militando por la soberanía argentina en todo su amplio espectro. Así que vamos a cerrar con esta respuesta. Después te voy a convocar para charlar y lo dejo simplemente puesto aquí sobre la mesa. El Reino Unido
ha anunciado la explotación del petróleo de las Islas Malvinas, en el marco de un gobierno que, como vos decías, reivindica a Margaret Thatcher. También el presidente en su momento habló de la autodeterminación de los isleños, que sin tener en cuenta que se trata de una comunidad implantada en una base militar extranjera, digamos que básicamente es hoy Malvinas para los británicos, para la OTAN, como bien lo dijiste, y con una ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que en su momento dijo que había que cambiar Malvinas por vacunas, ¿no? Así que bueno, pero todo eso lo charlaremos en otra ocasión. Ahora te quiero agradecer una vez más por la entrevista, por tu tiempo y por tu compromiso constante desde siempre, desde aquel 82 trágico hasta la actualidad en la cotidianidad. Bueno, muchas gracias, Héctor. Te mando un gran abrazo malvinero y seguimos comunicados como siempre. Abrazo enorme.